a ver en esta pantalla lo que es la primera fase. Os decía anteriormente la primera fase del permiso de trabajo, el cuenta ajena inicial. ¿De acuerdo? Hablábamos de las personas que estaban legitimadas para acudir a la delegación de gobierno. Vamos a poner como ejemplo la delegación de gobierno. Hemos superado la situación nacional de empleo porque, por ejemplo, vamos a traer una persona de confianza y vamos a tener un poder inscrito, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar? ¿Cuáles son los documentos que tenemos que preparar en esta primera fase? ¿De acuerdo? Pues tenemos que ir de la mano de nuestro representante legal de la empresa. Tenemos que comprobar que su poder está vigente y que está registrado. Y tenemos que preparar dos bloques de documentación. El primer bloque, que sería el bloque del trabajador extranjero, y lo que ya hemos dicho anteriormente, el documento principal va a ser su pasaporte, cuidando de que no se vea nada extraño que nos puedan inadmitir la documentación, pasaporte completo de todas las páginas. Tenemos que volcar en un documento de solicitud el nombre de los padres. Tenemos que preparar un currículum de esta persona para acreditar que es una persona de confianza, es decir, si no tiene un alto perfil, pues es difícil justificable que sea una persona de confianza, es decir, que normalmente va a tener unos estudios superiores o va a tener una experiencia que cubra o que supla esos estudios superiores. Todo eso se tiene que volcar y reflejar en el currículum. Si tenemos títulos, si tenemos máster, si tenemos cualquier tipo de documentación que acredite esa preparación o esos poderes de confianza, pues también habrá que aportarlo, ¿de acuerdo? Entonces el primer bloque de documentación correspondería al trabajador y el segundo bloque de documentación correspondería a la empresa. Una documentación básica, que es la documentación mercantil, la escritura de constitución, domicilio social, cambios o ampliaciones de capital. Son una cadena de escrituras que pueden ser necesarias. No todas son necesarias. Lo ideal sería que tuviéramos una sola escritura donde constara la Constitución y donde constara el administrador único, que es el que comparece. Pero la realidad de las empresas, y sobre todo de las grandes empresas, es que a lo mejor la escritura de Constitución es de hace 40 años, se adaptaron a la ley de sociedades, con lo cual la escritura que se maneja es la segunda escritura. Hay una ampliación de capital que me puede interesar o no presentar a la administración. Entonces tenemos que seleccionar muy bien toda la documentación mercantil y a lo mejor de las 5 o de las 6 escrituras que nos presenta la empresa, pues tenemos que seleccionar 2, 3 donde se vea la Constitución, donde se vea la persona que da poder y el cargo que tiene. Es decir, por ejemplo, el consejero delegado da un poder a representante de recursos humanos de la empresa, ¿de acuerdo? Tendríamos la escritura de Constitución, la escritura donde el consejero delegado da poder al jefe de recursos humanos y, por último, la escritura del jefe de recursos humanos, del director de recursos humanos, perfectamente inscrita, ¿de acuerdo? En esa cadena de documentos mercantiles acreditamos la documentación de la empresa y acreditamos la legitimidad de la persona que comparece, ¿de acuerdo? También tenemos que acreditar la relación laboral de esa persona que comparece, con lo cual, o bien con un certificado de la empresa o bien con los TC2, se puede acreditar esa relación. También tenemos que aportar el DNI de esta persona que comparece, ¿de acuerdo? A partir de aquí, la documentación más importante pues va a ser que la empresa esté al corriente de pagos en Hacienda, certificado de estar al corriente de pagos en Hacienda, certificado de estar al corriente de pagos en Seguridad Social, y a partir de aquí una documentación fiscal que vuestro gestor o vuestra empresa va a tener normalmente ya en documentos online, es decir, las presentaciones electrónicas que hacemos a Hacienda de IVAs, de retenciones, del 347, el impuesto de sociedades, toda esta documentación, incluso hasta 3 años de esta documentación, se tienen que presentar. Por ejemplo, impuesto de sociedades,
modelo 200. Impuesto valor añadido, pues trimestrales, documento 303, resumen anual, documento 390, retenciones de trabajadores 111, resumen anual de retenciones 190, documento 347 de operaciones con terceros. Esta documentación completa de todo el ciclo fiscal y multiplicado por los 3 años anteriores en algunas ocasiones. Hay delegaciones de gobierno que lo hacen un poco más flexible, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que hasta 3 años nos pueden exigir. También, documentación que no es necesaria pero que sí es recomendable. Si tenemos contratos con la propia administración, si tenemos proyectos, si tenemos propuestas que acreditemos la necesidad de contratar a esta persona. Es decir, si hemos salido en el país del domingo porque estamos abriendo un campo eólico o porque vamos a destinar trabajadores a China y tenemos que contratar a un jefe de operaciones chino, esta noticia, esta portada, esta reseña documental me sirve. Y lo tengo que volcar en la documentación y lo tengo que volcar en un documento muy importante que es la memoria descriptiva. La memoria descriptiva tiene que hacer una presentación de la empresa, tiene que contar quiénes somos, qué estamos haciendo en el mercado, cómo nos ha tratado la crisis y qué proyectos estamos manejando ahora que justifican la contratación de esta persona. ¿Qué impacto va a tener? Es decir, pues si esta persona es clave para el mercado asiático o es clave sobre todo en España porque es el enlace con Latinoamérica de la multinacional, o somos la sede europea de una multinacional que además tenemos por ejemplo proyección sobre Latinoamérica, esto hay que explicarlo y contarlo muy bien porque eso le va a gustar a la administración. Tenemos que explicar si va a haber impacto directo en la creación de puestos de trabajo o se va a crear trabajos indirectos, porque lo que vamos a tener es que subcontratar a otros profesionales que den servicio a nuestra empresa. Entonces es súper importante que justifiquemos todo esto en ese documento que llamamos memoria. ¿De acuerdo?